voy a grabar, miren que se me está olvidando. Algunas especificidades que creo que no se está entendiendo, a pesar de que pasamos toda la primera clase explicando eso, pero bueno, a veces pasa eso. Quiero explicar un poco lo de la plataforma. Comparto pantalla. Si pueden ver la pantalla, por favor. Confirmen. A las 6 de la mañana hablando. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, acá está diseño de proyecto de titulación, aquí están los avisos, sección de información, sección de comunicación, y acá está la unidad 1 que ha culminado. Las carpetas con las clases, uno hace maravillas en los 15 minutos que uno le da. Están los foros. Los foros no se califican. Los foros no se califican. Obviamente que si yo el foro lo veo vacío, no hay ninguna motivación para hacer el cuestionario. Es una relación de respeto con la clase, respeto con los contenidos, respeto con quien les prepara una clase con decencia. Y la retroalimentación es, usted participa en el foro, yo hago el cuestionario. Estos talleres son los que se califican. Estoy perdiendo tiempo valioso de clase para dejar algo muy claro. El taller se hace en medio de 6 personas. No me pueden decir las 6 personas de que no tuvieron acceso a internet. Y si me lo van a decir, me tienen que presentar pruebas. Esto es lo único que es calificado. Los talleres, ¿está claro? Y la gran mayoría de ustedes sí presentan esos talleres. Luego están acá las consultas, que también es un espacio de retroalimentación. No son calificadas. Eso sí, yo no veo que está lleno de eso, no tengo por qué pasarme un sábado haciendo el cuestionario, no me obligan a hacer el cuestionario, no es parte de mis obligaciones. Y acá está la biblioteca. Yo sé perfectamente que en otros espacios les ponen un enlace y con ese a buscar. Yo ni siquiera te pido que busques un enlace. Yo mismo me tomo la molestia de ponerle nombre distinto a cada enlace con cada clase distinta. He perdido 6 minutos de mi valioso tiempo de darles clase. Dígale a Nadia Paulet que tiene que traer apellido y nombre para explicar esto. ¿Queda claro? Por favor. Sí, profesor. Bien, presidente Gonzalo. Lo único que se evalúa son los talleres, hechos en grupos de 6. Es una sola hoja, a la que generalmente doy 2 horas. Es inadmisible que no se pueda hacer esa hoja. Una hoja en 6 horas. Esta es la segunda unidad que comenzamos hoy. Aquí ya está la carpeta. Aquí ya está un foro. No se califica. Ya se acerca el examen. Hagan los foros para yo animarme a hacer el cuestionario. Aquí está el taller que sí se califica, las consultas que no se califican, y aquí donde voy a guardar el enlace de esta clase grabada. La clase de hoy va a ser de 1 a 1:45, más o menos, o incluso un poquito menos, de 1:45 a 3:30, para ver el video y poder hacer el taller de una sola página entre 6. Y de 3:30 a 4 tienen que hacer el foro y las consultas. Bien. Más planificado con esos tristes 15 minutos, imposible. Ya se me fueron 7 minutos. Explicando la planificación ya se me dio la mitad del tiempo que me dan. Dígale a José Enrique Méndez que por favor entre con apellido y nombre. Bien, hasta aquí alguna pregunta, sino para comenzar ya la materia. Que a eso venimos. A aprender. ¿Alguna pregunta? Para que no me pregunten eso 3, 4 veces. Ya. Otra última cosa. Si alguien por enfermedad no está, recuerden que el que le justifica la falta en cuanto a la tarea es el grupo. A ver, si en un grupo de 6, 5 estuvieron y uno no estuvo, y ese uno envía una foto con reloj y fecha de que está en el hospital, obviamente se supone que el grupo va a entender eso. ¿Yo cómo tomo asistencia? Yo doy la clase, me quedo subiendo todos los materiales, reviso los talleres, y si en la hoja del taller no pusieron, ponen en la hoja, trabajaron A, B y C, no trabajó D y E. Ese D y ese E, además del 0, tiene la falta. Ahora, yo le pido, para dejar el país bananero, no le regale su trabajo a nadie. Si alguien no trabajó y no dio explicaciones y el grupo no queda satisfecho con esas explicaciones, ponga en la hoja no trabajó, porque ese es mi único respaldo, porque tranquilamente, como
en la Universidad de Guayaquil parece que todos estudian Derecho porque son expertos en libuleyadas, luego van a decir que se olvidaron de colocar en la hoja. Entonces, usted que trabaja un grupo de 6, 4 trabajaron, 2 no, y esos 2 nunca dieron explicaciones, usted ponga la hoja. Trabajaron estos 4, no trabajaron estos 2. Estos 2 se quedan sin asistencia y sin nota. El grupo entero no presenta, se queda el grupo entero sin asistencia y sin nota. Esto ya se explicó. En la primera clase se explicó. No es que recién me estoy inventando nada. Y hasta aquí porque he perdido 10 minutos de la clase. ¿De acuerdo? Bien, presidente. Para poder priorizar un diálogo con usted de temas más interesantes. Y no de lo mismo y lo mismo siempre. Arrancamos la clase de hoy. Proceso de selección de conceptos y fundamentos teóricos. Arrancamos. Hablando de los paradigmas. El paradigma es una imagen fundamental del objeto de estudio dentro de una disciplina. Sirve para definir lo que debe estudiarse, qué cuestiones deben preguntarse, cómo deben preguntarse y qué reglas deben seguirse al interpretar las respuestas obtenidas. Es decir, la importancia de ese paradigma que hemos hablado que va a mediar la relación sujeto-objeto. El paradigma es la unidad más amplia de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar a una comunidad científica de otra. Los científicos que trabajan desde el racionalismo, los científicos que trabajan desde el empirismo, los científicos que trabajan desde el estructuralismo, desde el postestructuralismo, desde la fenomenología, ¿está claro? Sirve para eso. Para eso sirve un paradigma. Y porque tú has elegido una forma en esta relación de sujeto-objeto. Define e interrelaciona los casos ejemplares, las teorías, los métodos e instrumentos que existen dentro de ellas. Por eso, cualquier buena tesis que se quiere empezar, se empieza eligiendo un paradigma. También se le llama epistemología y el instructivo de titulación vigente está en el 3.3. Está en el 3.3 con el nombre de metodología. Pero oficialmente se llama paradigma. También se le llama epistemología y en nuestro instructivo se le llama metodología. Como tales, han sido concebidos el individualismo, el holismo metodológicos, la explicación y comprensión, está el interaccionismo simbólico. Algunas de estas teorías ustedes vieron en teoría de la comunicación. No soy una facultad de comunicación rodante. Se supone que si estás en séptimo semestre es porque te dieron el paradigma de cibernética, el paradigma de teoría matemática de información, la teoría de los sistemas. En teoría de la comunicación te tiene que haber enseñado todo eso. Teoría de los sistemas, enfoque interaccional, interaccionismo simbólico, teoría de las audiencias. Si no sé cómo te vas a poder llamar comunicador si no sabes esas teorías de comunicación. Hay 50. Según el sílabus te dieron 5. En una universidad normal, en la carrera de comunicación, ves 5 semestres de teoría de la comunicación. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Se trata de que veas la mitad. Acá solo hay un semestre. Y yo leí el sílabus y viste 5 materias. Entonces, vamos a concentrarnos. Les estoy dando algunos nombres para que puedan repasar, porque no puedo convertirme en una facultad de comunicación rodante y dar las 50 teorías en este momento. Que las he dado. En Casa Grande di por 4 años esto. Digamos, se señala la mayor vigencia de 4 principales paradigmas de producción de conocimiento vigente en la actualidad. Recuerden, a ver, presidente, saque la cara por el grupo. ¿Cuántos paradigmas hay? ¿280 o 5? 200, profesor. Exacto, exacto. En boga están 15. Y en ciencias sociales y en ciencias normales. Ahora, en comunicación, ¿qué está ultra que de moda? No tienen que seguir la moda. Si no les agrada este paradigma que sirve para relacionar ciencia, sujeto-objeto, no cojan una que no les guste. Pero ¿cuáles son las que están de moda ahora? El positivismo, que no significa ser positivo, por Dios. Esto positivismo lo vieron en estadística. El realista, el enfoque realista, que lo vieron en géneros periodísticos. El hermenéutico, que lo vieron en semiótica. Y el interaccionismo simbólico,
¿Qué lo vieron en teoría de la comunicación? Creo que acá se llama filosofía de la comunicación. De los 200, hay 15 que están en boga. Y hay 4 que en comunicación están muy en boga. Lee, observa, profundiza y mira si uno de esos 4 te sirve. Porque, insisto, esta materia se llama elaboración del anteproyecto de titulación. No se llama tapar todos los huecos que has dejado a lo largo de la carrera. Ahí están los 4. Ahí están los 4. Por favor, tratar de revisarlos. ¿Está claro? Ahí están esos 4. Sigamos. Las principales diferencias entre ellos se expresan en su intencionalidad, en cómo interpretan la relación sujeto-objeto y en la manera en que se producen conocimientos a partir de ese componente. El Profesor. Dígame. Profesor, muy buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Quería pedirle un pequeño favor. Dígame. Mire que yo trabajo en un medio de comunicación. Ya está ocupado. Ese que te No lo escucho bien. Póngame por el chat y yo lo leo. Y ya lo ocupó. A ver, Ali, creo que fue usted. Escríbame por el chat que yo lo leo. ¿De acuerdo? Por favor. No puedo profundizar, pero esos 4 están de moda. De nuevo, señorita Zambrano, señorita Vera. Puede que ninguno de estos 4 te guste. Por eso te he hablado de idealismo, de materialismo, de racionalismo, de empirismo. Te hablé de todas esas. Ya te queda también elegir otras tú para poder ver cuál te sirve. Vamos a hablar un poquitico de estas 4 que son las que están en boga en comunicación. Pero repito, si no te agrada, si sientes que no permite que tú puedas interpretar este objeto de estudio, no la elijas. Es fundamental, sobre todo, recuerden, concreto, a nadie le interesa la tesis de una universidad 4980. Lo que interesa es que tu tesis se convierta en un artículo científico. Y la única manera es que toda la médula espinal de la tesis esté decente. Y lo primero más decente que tiene que estar es el paradigma epistemología, o también conocido como metodología de nuestro instructivo, que esté decente. Entonces, no escojas uno que no te agrada, que luego además te contradices cuando eliges el diseño de investigación, el tipo de investigación. ¿Está claro? Sigamos. El positivista, que es pura matemática, se propone la predicción de los fenómenos a partir de un ejercicio interpretativo completamente numérico, no como el racionalismo. Aquí sí se toca al objeto, pero se lo toca para una interpretación matemática experimental. El centro de interés del positivismo reside en la verificación y comprobación matemática. En cambio, el realista persigue la explicación de los procesos, es mucho más cualitativo. Ojo, en esta relación sujeto-objeto hay una explicación de por qué es así este proceso. Se centra en las causas de los fenómenos. El énfasis del paradigma hermenéutico radica en la interpretación del objeto de estudio, esto ya hemos hablado, a partir de la construcción histórica del sujeto. Y que ojalá hayan, se supone que lo vieron en teoría de la comunicación, el interaccionista se relaciona con la asociación, busca la interconexión de los elementos que influyen en el objeto de estudio. Va a analizar la gestión de comunicación interna de la empresa La Favorita. Observa los elementos que influyen entre la gestión de comunicación interna de La Favorita con sus proveedores, con su público externo, con la competencia, con la ley de la superintendencia de compañías. ¿Se entiende? El interaccionismo simbólico está muy de moda, pero tienes que observar muy bien esas raíces. Dialmar Intriago, ese estudiante que yo les he hablado, que acaba de culminar su tesis de maestría, siempre trabaja con ese paradigma de interaccionismo simbólico. Dialmar Intriago, el estudiante que les dije que ganó una beca de $16,000 luego de alcanzar un artículo científico en la Universidad Nacional de La Plata en la revista Question. ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, que es importantísimo el ejercicio. Y bueno, a él siempre le han aplaudido el hecho de poder determinar muy bien ese espacio entre interacción simbólica para observar la relación de sujeto y objeto. Y como yo siempre hablo con pruebas, denme un segundo por favor, voy a mostrar el artículo científico que él acaba de lograr de su tesis de maestría. Sí, es una pena que la tutora se haya puesto primero, un ejercicio de mucho egoísmo y
y falta de generosidad. Acá está, de Alma Intriago, acá está las fechas para que nadie dude. Marzo del 2021 lo mandó, lo aceptaron en abril, lo publicaron en mayo. A ver, presidente, saque la cara. Aquí hay 2 unidades de observación y una sola variable. ¿Cuál es esa variable? La variable sería herramienta política. Nada más. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los 2 objetos de estudio? El primero, los fake news. ¿Ya? ¿Y el otro? Segundo, la pandemia del COVID-19. Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos bien. Avilés, rapidito, hable que tengo que avanzar. Sí, profe, quería decir lo mismo del tema eso del fake news, que era una parte importante del tema de esta tesis. Pero es un objeto de estudio. Sí, era un objeto de estudio, pero sí, por eso le digo, profe, quería participar, pero usted ya lo había hecho. Muy bien, muy bien, estamos bien. Mal no estamos, quizás tenerlos en presencial. Señor Jalil, vaya y vacúnese, lo felicito. Hable con el grupo, ¿de acuerdo? Es el grupo. Mire, el señor Jalil me está diciendo que se va a vacunar. Eso es lo que tenemos que hacer todos y todas. Por favor, el grupo del señor Jalil, pídale una evidencia empírica, una fotografía por WhatsApp, esos son 10 segundos, y justifíquele que no va a poder hacer el trabajo el día de hoy. Profesor, dentro de las variables que tiene el tema, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Creo que eso ya hemos hablado tantas veces, señor José Enrique Méndez. En 1991 en el mundo se dejó de hablar de variable independiente y variable dependiente. Se habla de variable global y variable directa. ¿Sí? Sencillo, bueno. Es que no puedo hablarles un lenguaje antiguo. Variable global es la variable más amplia, la que está transversalizada por todo. Y la variable directa es la más pequeña, la más reducida, la que tiene un impacto más local. ¿Está claro? Bien, vamos a seguir. Entonces, recuerden que el interaccionista es un enfoque muy, pero muy interesante y que tienen que seguir muy de cerca. Se llama interaccionismo simbólico, lo voy a poner acá. Se supone que ya vieron esto en teoría de la comunicación. Les revisé el sílabus. Como ese hay 199 más. Puede que tú lo revises y no te guste. Esto es una de las cosas principales que ve un artículo científico. Si hay coherencia entre el paradigma, el tipo de investigación, el diseño, el enfoque, la línea. Una tesis es un rompecabezas de 1000 piezas. ¿Está claro? Bien. Y para relajar un poco, porque sé que hemos ido muy fuerte, vamos a ver la importancia de la teoría de la investigación científica. Atiendan este video, por favor. Vamos. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos de YouTube? Yo soy José Luis López y te doy la bienvenida a una nueva videoclase de metodologías de la investigación. En este video explicaremos otro concepto importante que debemos entender para el desarrollo de nuestras tesis o trabajos de investigación. Me estoy refiriendo a las teorías. Nos centraremos en explicar qué son, cómo se construyen y para qué sirven dentro de nuestra investigación. Partamos de explicar qué es una teoría. Las teorías son conjuntos de enunciados que describen, relacionan y explican fenómenos de interés en diversos campos. Se usan frecuentemente en la vida académica y profesional para tratar de describir fenómenos que son objeto de estudio. En el campo científico, las teorías a menudo se basan en un conjunto de supuestos y postulan la existencia de aspectos que no se pueden observar a simple vista. Por lo tanto, las teorías no pueden probarse directamente, por lo que se usan pruebas indirectas para apoyarlas y establecer su validez. Por ejemplo, la teoría del Big Bang supone que primero hubo por un lado la nada y por otro lado el Big Bang, y hubo en algún momento un punto de densidad infinita a partir del cual empezó a surgir la materia.
Dicha materia se expandió tras un gran estallido o Big Bang y creó lo que conocemos como el universo. Por lo tanto, defiende que el universo se creó a partir de una expansión masiva hace aproximadamente 14.000 millones de años. Esto obviamente no se puede probar directamente, por lo cual sus defensores recurren a otras cuestiones para respaldarla, como por ejemplo las distancias a las que se encuentran algunos cuerpos celestes, los cuales según ciertas mediciones están en movimiento y tienden a alejarse, por lo que se deduce que el universo se expande. Podríamos entonces, en términos sencillos, definir a las teorías como un conjunto de ideas, hipótesis o suposiciones sobre algo que buscan transmitir una visión de algunos aspectos del mundo real. Pasemos ahora a explicar qué función cumplen las teorías. La función más importante es la de explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. En este sentido, hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de fenómenos, por lo que se las llama teorías generales, y hay otras que abarcan solo ciertos aspectos del fenómeno, por lo que se las conoce como teorías específicas. Por ejemplo, una teoría general sobre el aprendizaje tratará de abordar diversos factores que influyen en el aprendizaje de una persona, mientras que una específica se centrará en una sola cuestión. Por ejemplo, la influencia de los padres en el aprendizaje de los hijos. Otra función es la de sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno, conocimiento que en muchas ocasiones está disperso y no se encuentra organizado. Por ejemplo, la teoría molecular cinética permite explicar fenómenos relacionados con los cambios en los estados físicos de la materia, las velocidades de las reacciones químicas y otros fenómenos relacionados con el calor y su transferencia. Hasta ahí. Entonces, esto es muy importante lo sistematizar. Que de loco yo les digo que pues, si por ejemplo tienen la variable gestión de comunicación interna, deben dividirla por lo menos en 3 dimensiones, no 2. Planificación de comunicación, flujos de comunicación, identidad corporativa. En flujos de comunicación, como indicadores, comunicación ascendente, descendente, horizontal, transversal. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Porque me vino el viento de la rosa de la Virgen de Guadalupe? No. ¿Porque me bajó el Pentecostés? No. Porque he leído teorías que hablan de esa manera de clasificar. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Semiótica narrativa textual. Se divide. Dimensión. Construcción iconográfica. Construcción simbólica conceptual. Construcción semiológica comunicológica. ¿De dónde? De los textos que he leído que me indican que esa es una forma. ¿Es la única? No. Por cada variable hay siquiera 20 dimensiones. Un ejemplo concreto. La variable inteligencia. Atienda, por favor. La variable inteligencia, ¿no? Hay una variable llamada gestión de la inteligencia. Si yo les digo que hay 30 tipos de inteligencia, ¿estoy diciendo que hay entonces 30 variables o les estoy diciendo que hay 30 dimensiones? Serían 30 dimensiones, profesor. Exacto, porque siempre tiene que hablar el presidente. Exacto, porque es la misma variable gestión de inteligencia y hay 30 tipos. Ninguna tesis va a poder analizar los 30 tipos. Vas a ver, claro, los gatos se ponen a pelear siempre en plena clase. Ninguna tesis analiza los 30 tipos de inteligencia. Vas a tener que escoger 2 o 3. O científicamente la inteligencia del siglo XXI es emocional. ¿Sí? Y hay algo que, a ver, recuerden, por favor, están entrando a la ciencia. ¿En la ciencia se puede generalizar? Sí, lamentablemente hay que generalizar en la ciencia, porque si no, no existiera ciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una verdad científica, atienda, porque a lo mejor nadie más se lo va a decir el resto de su vida, es algo que se repite el 97% de las veces. A ver, propóleo que yo tomo porque hablo 12 horas al día en 2 universidades, sirve para el 97% de los dolores de la garganta. ¿Está claro? Es decir, van a venir 3 personas que, no, propóleo es un desastre, que no. Listo, porque eso se llama nivel de repitencia, atienda, el nivel de repitencia 97% y nivel de no repitencia 3%. Eso funciona con todo científicamente.
Sí, la ciencia lo ha medido todo. Cosa interesante, por eso digo por este mismo número. La ciencia demuestra que para que dos personas se acoplen, es necesario, es que nos entendemos también en la cama. Científicamente te vas a entender bien en la cama con el 97% de cuerpos con el que intimas sexualmente. ¿Se entiende? Solamente una mente bananera, y ojo, científicamente, con el 3% de parejas no va a funcionar todos los componentes neuroquímicos en compatibilidad íntima sexual. Es decir, de cada 33 personas con una. Ah, bueno, tú eres mala suerte y ya te ha tocado los 3 de 100, eso es otra cosa. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Entonces, no digan nunca la barbaridad, es que no se puede generalizar, porque si no se pudiera generalizar, no hubiera ciencia. ¿Está claro? La ciencia se trata de la generalización del 97% de las veces de un fenómeno. Ahora justo con lo de las vacunas. No existe un medicamento en el mundo que cure al 100% de las personas, pero el 97% de personas que se ponen la vacuna no van a morir. ¿Está claro? Y el 80% de las personas que se ponen la vacuna no estarán en terapia intensiva. Y uno se vacunó, al final, triste profesor, con la AstraZeneca, que es carne de perro, pero no importa, es mejor estar vacunado. Dejen el pensamiento bananero. ¿Por qué? Porque no hay nada peor para la ciencia que la mentira y el autoengaño. Pero no le pasa que el señor Gonzalo mañana, como es el presidente, era conmigo y dice, no, profesor, que ando medio triste, disculpe que no he podido decirle a mis compañeros lo que usted me dice, pero es que he terminado con mi novia, pero está bien porque los dos terminamos. Ya, eso es una mentira. Científicamente eso no existe. Eso ya hablamos, porque no es a la 1, a las 2, a las 3, terminamos. Eso no existe. Y científicamente una relación de pareja, ya que ese tema sí les gusta hablar, tengo que hablar de meter a la ciencia ahí, a máximo 8 meses. Usted me dice, lo digo con respeto, pero viene el señor Jonathan, que además, a ver, señor Jonathan, por favor, apellido y nombre. Mire cómo me hace dar coraje cuando estamos bien. A ver, otro ejemplo. La señorita Altamirano, que siempre se ríe, la señorita Altamirano me dice, no, porque yo llevo 2 años de pareja y me llevo de manera horizontal, nadie manda a nadie con mi pareja. Mentira. Después de los 8 meses, verdad científica, el 98% de repitencia, uno manda y el otro obedece. Es una dialéctica de la interacción humana. Abran el cerebro y el corazón a la ciencia, porque nos permite analizar el mundo de mejor forma. ¿Está claro? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Sigamos. Ya, esto ya vimos, ya. Acá. La situación metodológica actual de las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación es una ciencia social, se encuentra en estrecha relación con su desarrollo teórico. Los métodos y técnicas que use tienen que ver con las teorías. Y si no hay libros, si no hay artículos científicos, si no hay tesis decentes, no hay teoría. La multiplicidad de escuelas teóricas. Solo en comunicación hay 50 teorías. Preocúpese si no conoce al menos 5. Frecuentemente divergentes, es decir, que se contradicen, con vigencia mayor o menor en este campo de la ciencia, aparece unida a una variada pluralidad de orientaciones en cuanto al método. Dentro de esta variedad de corrientes teóricas metodológicas se pueden destacar la dialéctica marxista, la que hablamos, ¿se acuerdan? Que sujeto-objeto, todo tiene que ver con economía y con historia. El positivismo, que ya acabo de explicar, acá hay unas más. La teoría general de los sistemas, eso es algo que ya tuvieron que ver. El todo es más que la suma de las partes. 1 más 1 es igual a 3. Eso las tuvieron que haber enseñado ya. En comunicación, 1 más 1 es igual a 3, porque la interacción se materializa. La sociología interpretativa, entre otras escuelas. Ya está el sílabo subido para que puedan verlo. Ya está el sílabo subido para que puedan también analizarlo. Bien. Ya está también el PowerPoint para que puedan ver el nombre de las teorías y fundamentos. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta rapidito, por favor? ¿No? Bien. Vamos a culminar con el video que está sumamente interesante.
Ya falta 1 minuto y medio. Es decir, diversos conocimientos que están relacionados pero dispersos. Una tercera función de las teorías es la predicción, es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar un fenómeno dadas ciertas condiciones. La predicción está ligada al hecho de explicar, puesto que si podemos explicar un fenómeno, podremos predecir en alguna medida su comportamiento en el futuro. Ahora veamos cómo se construyen las teorías. Las teorías son desarrolladas a partir de 4 puntos importantes: la experiencia personal del investigador, la intuición, el conocimiento y las teorías previas que ya han sido elaboradas. En el caso de las teorías científicas, estas surgen principalmente de investigaciones desarrolladas bajo el método científico y para que tengan validez deben tener coherencia lógica y ser contrastadas con evidencia de respaldo. ¿Está claro qué significa eso? Coherencia lógica. Que el enfoque, el diseño, el tipo, el paradigma estén ordenados. Que haya trabajo de campo. Por último, veremos para qué sirven las teorías en nuestras tesis o trabajos de investigación. Para nuestro caso, las teorías nos servirán como un marco de referencia del conocimiento que buscamos o estudiamos, que guiarán nuestro proceso de investigación. Las usaremos por un lado para analizar algún fenómeno que estamos tratando de explicar y otras veces, incluso, serán sometidas a pruebas para validarlas o para contradecirlas. En resumen, una teoría es un conjunto de enunciados que describen, relacionan y explican fenómenos de interés en el campo académico y profesional. Las teorías cumplen 3 funciones principales, que son explicar un fenómeno, sistematizar conocimientos y predecir el posible comportamiento de un fenómeno en el futuro. En el caso de nuestras tesis, las teorías nos servirán como un marco de referencia del conocimiento que buscamos, lo cual será de gran ayuda y dará mayor validez a nuestro proceso de investigación. Hasta aquí el presente video. Espero que este conocimiento... Bien. El director de la revista de la Complutense de Madrid, Vivat, cuando me pidió ser árbitro, soy árbitro de la Universidad Complutense de Madrid, me dijo que una de las cosas más difíciles de encontrar en Ecuador eran personas que hayan escrito artículos científicos que estén bien teorizados. Eso es una falta pendiente, ¿sí? Por favor, señor Gabriel Mena, mantenga la cámara quieta. Es una cuestión mínima de respeto. Yo me presento aquí con mucho respeto ante ustedes, preparando una clase cuando me dan 15 minutos. Y obviamente que mientras más edad tenga, más difícil se me va a hacer, ¿no? Así que les pido el mínimo de respeto, ¿sí? Señor Gabriel Mena, le estoy pidiendo que por favor mantenga quieta la cámara. No me haga retirarlo, exacto. Mantenga quieta la cámara. De 1 a 4 usted se matriculó para estar acá. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir. Lo que voy a explicar es el corazón del taller, ¿sí? Y me quiero apurar para que no digan que no tuvieron tiempo. Lo que voy a explicar es el corazón del taller. Ya. Por ejemplo, la dialéctica marxista, que también le llamamos materialismo dialéctico, así se llama, tiene los siguientes procesos. Y voy a pedir que me identifiquen estos últimos 3 de acá. Los que están en negrita, quiero decir. 1. Conocer y comprender la realidad como práctica. La realidad es una práctica. La realidad no es una foto estática. Por favor, ¿está claro eso? La realidad es una foto en movimiento, como hay ese botón en el celular. Cada vez nos envejecemos, perdemos más células, pensamos otra cosa, se nos olvida una cosa, incorporamos otra. 1. 2. Buscar las esencias subyacentes. No la esencia como cuestión pura, sino que ¿qué es lo que está atrás de esa forma de interpretar la realidad en la relación sujeto-objeto? 3. La práctica como un criterio de la verdad. Es la práctica. De nada sirve, estudiantes, miren, yo soy árbitro de 12 países. Perfecto, pero en mi práctica no preparo la clase, falto a clase, no les digo cómo tienen que hacer la tesis. Es la práctica la verdad, ¿está claro? 4. La unidad de la teoría y la práctica. La teoría es el ejercicio de conceptualizar y la práctica es de comprobar esos contenidos con lo que estoy interpretando en un trabajo de campo. 5. El estudio del objeto de investigación en sus formas más perfectas y aspectos dominantes, comenzando por los aspectos más simples. Todo lo que voy a estudiar este objeto, comienzo por lo más simple para ir calentando motores y luego voy a lo más complejo. Ojo con eso, que esto es importante.
Sexto, y esto sí me van a sacar del capítulo de Los Simpsons, el enfoque de la realidad como proceso de constante movimiento. Es decir, ¿qué van a sacar de ahí? El génesis, cómo es que comienza un proceso, cómo inició una problemática, cómo se desarrolló y cómo terminó de ser. Eso me van a sacar en el taller. 7. El enfoque integral del objeto de estudio. Es decir, qué forma tiene ese objeto, cómo se ha ido cambiando en el tiempo. 8. También me van a sacar esto. Las ideas como expresión de las relaciones sociales. Las personas tienen una forma de interpretar la realidad a partir de las relaciones sociales que tienen. Si yo me junto con personas que están a favor de la educación pública, a favor de la eutanasia, a favor de que la universidad sea gratuita, porque históricamente esas han sido mis relaciones, voy a interpretar el mundo de una manera similar. Eso me van a ver en el capítulo, ¿sí? Porque esas relaciones son producto y expresión del modo de producción y de las fuerzas productivas. En pocas palabras, es como económicamente me he movido. Si yo hubiese nacido en una cuna con mucho dinero, no pensara como pienso ahora. ¿Sí se entiende? Todo tiene una relación con tu historia, con tu economía, con tu historia y con quién interactúas. Eso van a sacar en el capítulo. Y la última forma de generar conocimiento estamos hablando del enfoque materialista dialéctico, la dialéctica como ciencia de las leyes del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. Es decir, todo cambia, todo se moviliza. La relación mía con ustedes o mejora o empeora. Y un día mejora y otro día empeora. Nunca está quieta. ¿Sí se entiende? La ciencia también no está quieta. Primero, los gatos no se sabe por qué regalan pajaritos muertos a los dueños. Después, ay no, es un regalito. Después, no, es un recordatorio que te quisieran hacer lo mismo. Después vendrá otra cosa. ¿Sí se entiende? El permanente dialéctica, permanente cambio, permanente movimiento en la naturaleza, en la sociedad y en los seres humanos. Estas tres cosas, el enfoque de la realidad, las ideas como expresión de relaciones sociales y económicas y el movimiento, el cambio permanente, la dialéctica como ciencia, son las que me van a encontrar en el capítulo de Los Simpsons que van a tener que ver. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta concreta. Estamos diciendo cosas muy importantes en esta clase de teoría y proceso social para la investigación científica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay una pregunta, vamos a aplicar el taller, ¿sí? Para que no se diga que no tuvieron tiempo de hacerlo. Ya lo copio. Igual ya está subido. Acá, por favor. Quería mostrarles una canción, pero bueno. A ver, acá. Profesor. Capítulo. A ver, dígame. No, una consulta. ¿El deber solo subirá en formato PDF o en Word? No, es que esta vez sí en PDF, hija, porque la otra vez era porque tenía que contar las palabras. Pero en este taller no voy a contar las palabras. ¿Sí la cacho? Ok, está bien. Ya, de acuerdo. Capítulo 17 de la temporada 4, la última salida a Springfield. Es considerado el mejor capítulo de todos los tiempos de Los Simpsons. Homero se hace jefe del sindicato. Hay referencias a la película El Padrino, hay referencias a la película El Desaparecido, hay referencias a la película El Grinch, hay 3 bandas sonoras. Es considerado el mejor capítulo de Los Simpsons. Homero no quiere pagar el tratamiento dental de su hija, en Estados Unidos es carísimo, y se convierte en jefe del sindicato. ¿Sí? No sé qué compartió, señor Méndez, por favor. Me hace perder el Profesor, no, disculpe, estaba compartiendo uno porque en la clase pasada vi que algunos estudiantes han tenido problemas para poder descargar el capítulo, entonces lo subí en Google Drive para que lo puedan descargar rápido. Ah, muy bien, muchísimas gracias, pero con una mediana internet, mire, yo quisiera subir el capítulo, pero usted como estudiante de comunicación debe saber que se soportan máximo 2 megas. 2 megas un PDF. Peor voy a poder subir un capítulo de 120 megas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que vean del capítulo? A, el enfoque de la realidad como proceso de constante movimiento. ¿Cómo cambió todo en el capítulo? ¿Cómo los personajes sufrieron cambios? Homero, el señor Burns, ya. Y varias personas, Lisa. B, las ideas como expresión de las relaciones sociales.
¿Cómo el señor Burns entiende cómo debe comportarse un empleado? ¿Cómo Homero reclama algo que es su derecho? ¿Cómo la policía debería de defender los intereses de los trabajadores, pero defiende los intereses de los jefes? 3. Y la dialéctica como ciencia de las leyes del movimiento, sobre todo la parte final del capítulo. ¿Cómo Burns pide algo que cree que Homero no lo va a poder cumplir, pero sí lo cumple? Eso. Tienen hasta las 3:30. 1 hora con 45 minutos. El capítulo dura 22 minutos. 1 hora 20 para hacer el taller y 3 minutos para subirlo. Y a las 3:30 hacen el foro y el debate. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Me falta un minuto. Un dato científico más. Está comprobado científicamente que toda mujer que se demoró más de 15 minutos para llegar a la iglesia, a la boda, estuvo a punto de no ir a la iglesia. Y mientras más demoró, más lo pensó. Y el 95% de mujeres, un día antes de casarse, reciben la llamada del típico exnovio obsesivo, proponiéndole escaparse. El 95%. Y si hay más de 200 invitados en la boda, mínimo hay un exnovio. Miren lo linda que es la ciencia, ¿no? Nos permite descubrir la verdad. Ah, no, por supuesto. Muy bien, señor Jonathan, aunque nunca cambió el nombre. ¿Ve cómo lo cumple? Mientras más grande sea la boda, más rápido es el divorcio. Mientras más invitados, y recuerde, el 98.2% de personas el día de su boda que están comiendo y bebiendo están para criticar y quejarse. Otro día les hablaré de tips científicos con respecto a por qué, si se quieren casar, no inviten a nadie. ¿Sí? Cojan y viajen. ¿Qué boda? Ni qué, o sea, casarse sí, en el registro civil, pero qué iglesia ni qué nada, ¿no? Como dice la propia Biblia, recuerden que yo soy una persona que cree en Dios y que soy cristiano, todo es mentira. Todo es mentira. Está en Eclesiastés. Señoras y señores, estamos en contacto, presidente. 1 hora 45 minutos para hacer el taller, media hora para hacer el foro y la consulta. Nos vemos. Un gusto. Chao. Gracias, profesor. Gracias.